Ok, coloco la descripción y damos inicio. Listo. Muy buenos días. Hoy lunes 8 de diciembre. En este espacio Una Taza de Esperanza de los lunes, obligatorio para su servidor, opcional para ustedes. Con un tema que es consecuencia del tema anterior, o sea, el tema correspondiente al lunes pasado. Hoy son 5 recomendaciones para el autocuidado. Importantísimo, siempre aquí se prioriza el bienestar, aquí se hablan de muchas cosas que tienen que ver con la convivencia, con las interacciones, con la historia familiar, con el bienestar, obviamente. Pero todo esto está sujeto a cosas puntuales, más que a factores externos, que es donde generalmente ponemos nuestra estabilidad, donde generalmente sostenemos incluso nuestras decisiones. Hay un aspecto que desde mi visión, desde nuestra visión, es fundamental, que es el aspecto interior, el cómo nos sentimos. Porque de nada sirve tener recomendaciones múltiples, secretos del éxito, experiencias de personas que han logrado cosas que queremos, si no priorizamos el cómo nos sentimos. Es la única manera de que cualquiera de estas cosas sea realmente compatible con nuestra vida, con nuestro día a día, con la coherencia, que es fundamental, insisto en ello. No es primera vez que hago insistencia en la coherencia, que contrariamente a la incoherencia, que suele ser el estatus convencional de nuestra realidad, de nuestras sociedades, lamentablemente, viene a ser desde también esta perspectiva el caldo de cultivo de la mayoría de las cosas que no nos convienen o que nos desagradan, de los problemas, de cualquier tipo de conflictos, de la incapacidad o la dificultad tremenda de resolver estos, o incluso de el inicio de ciertas enfermedades, desequilibrios que nos llevan a lo contrario a un estado de bienestar, que es un estado de desarmonía, de pérdida de salud. Y cuando hablamos aquí de salud, incluimos todos los aspectos, no solamente el físico, el mental, el espiritual, el emocional. Entonces el autocuidado es prioridad. ¿Ok? Ya quienes me conocen saben que trabajo con crianza desde hace bastantes años, con acompañamiento a familias, con paternidades, masculinidades, también con maternidades, pero en general con la salud especialmente la mental, emocional y espiritual. Entonces no es redundante que haga insistencia en este tipo de recomendaciones. De hecho, tanto así que la primera de estas 5 recomendaciones, estoy condensándolo a 5, es dificilísimo resumir cosas como esta en 5 aspectos, pero el espacio lo amerita por el poco tiempo del que disponemos, y su servidor busca de condensar lo que considera prioridad y lo que me consta también, no solamente a nivel profesional acompañando a otros, sino también a nivel personal. Por lo tanto, todo lo que les recomienda aquí ha sido por este servidor comprobado, tanto en sí mismo como en personas a quienes acompaña. La primera, y se repite, coincide, no se repite, coincide. Aquí también abarcaría otros aspectos, porque estamos mirando hacia el autocuidado. La semana pasada hablábamos del buen inicio de la semana. Podría verse como lo mismo, pero no lo es. Tener un buen inicio de día, tener un buen inicio de semana, a pesar de que implica el autocuidado, puede deslindarse de él hasta cierto punto. ¿Okay? Puede amarrarse también a factores externos, solamente que en el caso de cómo lo planteamos, se centra en hábitos. Bueno, vamos a decir cuál es nuestra primera de las 5 recomendaciones para el autocuidado. Justamente es establecer una intención para iniciar la semana. Yo allí hago el énfasis de para iniciar el día, porque creo en el progreso gradual, especialmente cuando hablamos de modificación de conductas. Lo gradual siempre es avance. Muchas veces una de nuestras grandes dificultades es ponernos las grandes metas de entrada. No es que esté mal,
avisorar grande. No es que esté mal tener altas expectativas. El problema es cuando sobre estas altas expectativas, a veces muy altas, ponemos toda nuestra energía y toda nuestra esperanza. Entonces cuando no, por alguna razón, bien sea externa o interna, no la alcanzamos o nos desviamos, fácilmente solemos agotarnos y vernos tentados a abandonar, incluso a autocastigarnos, porque estamos programados para eso, justamente viendo esto como un fracaso. Por eso es que yo particularmente creo en la validez que tiene el soñar en grande, pero más creo en la certeza y lo asertivo que es el avance progresivo. Porque el ser humano es un ser de hábitos y los hábitos se instauran o se modifican solamente de manera progresiva. Si se instauran o modifican de manera violenta, posiblemente estemos en una especie de autoengaño, de privación de una conducta, sustitución por otra, pero no por un establecimiento real de hábito. Y esto nos suele llevar a lo que les comentaba ahora, el agotamiento, a la frustración, y es por lo que casi siempre las metas terminan llevándonos a recaídas. Entonces tener un montón de expectativas tremendas es hermoso. Se podría ver como algo positivo, algo aspirativo, pero siempre hago la acotación de que es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿okay? Porque las expectativas muy grandes fácilmente nos llevan a la frustración, y la frustración fácilmente nos paraliza y nos lleva a estados más complicados, como incluso la depresión. Entonces, ¿qué es establecer la intención? Bueno, centrarse en algo que queramos trabajar como idea, de hecho como contexto, poner una palabra, por ejemplo, trabajar en mi paciencia. Esta semana o hoy, este día, me centro en trabajar con mi paciencia. Entonces, ¿qué puedo ponerme? Una pauta de respirar antes de hablar, respirar conscientemente, por lo menos 5 repeticiones de inspiraciones profundas, preferiblemente retención de ese aire y después expulsión, varias veces al día. Varias veces al día, desde el inicio hasta el cierre, hasta antes de acostarnos. Y especialmente antes de tomar decisiones, bien sea sobre acciones o sobre aquello que vamos a decir, e incluso también aplicaría aquello que estamos pensando sobre algo. Cuando respiramos conscientemente siempre conectamos con nosotros y conectamos con algo mucho más profundo, algo superior. Pero cuando respiramos conscientemente también hacemos una pausa y obviamente fisiológicamente también oxigenamos partes de nuestro cuerpo, incluido acá esta maravillosa antena, y generamos la secreción de hormonas y algunas sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo que llevan más hacia el bienestar, que pueden producir más claridad de pensamiento, más claridad de visión y por lo tanto facilitarnos el que lleguemos a conclusiones, a decisiones más asertivas, más coherentes también. Porque hay otra cosa en la respiración consciente, que es que nos obliga a pausar. Cuando yo respiro conscientemente, una sola inspiración, estoy pausando. De hecho, en ese momento estoy pausando. Hay personas que se insisten en que no pueden meditar. Yo lo escucho muy seguido. Y de hecho, en algún momento también me creí eso. Para mí me afirmaba que para mí era muy difícil, imposible, incluso decía, el meditar, porque soy siempre, desde que tengo uso de razón, muy hiperactivo a nivel mental. Pero hasta que un día descubrí que más allá de centrarme en si puedo meditar o no, me podía preocupar en respirar conscientemente. Y al respirar conscientemente me fui dando cuenta, obviamente después con el acompañamiento de algunos expertos y de algunos maestros, fui entendiendo más a profundidad lo que había allí realmente, pero me iba dando cuenta en la práctica de que en ese momento pausaba la mente y no me daba cuenta que la pausaba. Yo pensaba que mi mente seguía veloz, pero en el momento que estoy inspirando el aire, hay una pequeña pausa. Y hay algo muy, muy importante aquí, porque justamente, se los dice un músico, no profesional, pero sí aficionado, desde que tiene uso de razón, lo que hace la armonía en la música
no son las notas, no son los sonidos, son los espacios. Por eso los tiempos, los tempos, eso es otra cosa que no vamos a profundizar allí porque se nos iría el poco tiempo que tenemos para transmitir, pero esos pequeños intervalos de espacio son vacíos, son silencio, por lo tanto son pausas. Y a nivel de la mente funciona igual. En los talleres de rabietas infantiles, una de las pautas con las que la gente más está de acuerdo, pero que casi siempre después comentan que se les hace prácticamente imposible llevar a la práctica, es la respiración consciente. ¿Por qué? No porque no puedan respirar, porque una cosa es que alguien me diga no puedo meditar, no, o soy malo para las matemáticas, que también son autoengaños, pero que no puedo respirar, pareciera absurdo, ¿no? Pero sí, en momentos de frustración se les dificulta. ¿Por qué? Porque no se dan permiso para pausar. Para respirar hay que detenerse. O sea, para respirar consciente hay que detenerse. La respiración, esta conectiva, requiere esto. Estar en ese segundo, en esos segundos en que estoy inspirando. Y por eso yo recomiendo retener un poco, lo más que puedan. Y después expulsar conscientemente. Estoy, en ese momento estoy. Y si lo hago varias veces seguidas, me lleva a un estado que tiene muchas maneras de verse, de hecho tiene muchos nombres, pero que en sí podríamos decirle aquí una calma, un estar en la calma. Y no es una calma absoluta, porque en medio de una crisis muy grande, esto no nos va a llevar a solucionar inmediatamente, a salir de allí, pero sí nos va a permitir poder mirar y decidir lo que vaya más acorde con la real solución de eso y no el ataque, que es lo que normalmente estamos programados a tener como respuesta a las cosas que no están bien o que nos parecen que nos ponen a prueba. ¿Ok? Entonces la vida no es ataque. La vida también puede ser estar. Debería ser estar. Los niños lo saben. Vean a los niños jugar. Están. Son y están. La segunda, bueno, entonces aquí le pueden poner cualquier palabra. Yo me ponía paciencia porque es la que más me solicita la gente que me consulta, que le dé un tip para trabajar la paciencia, pero puede ser enfoque, aquí puse varios que oigo muy seguido. Los límites, de poner límites a los demás. Se habla mucho de poner límites a la infancia, pero no se habla de poner límites al mundo, al entorno. Es dificilísimo. Pero no voy a ahondar aquí porque hay otra pauta que va hacia allí. Energía. Mi palabra, por ejemplo, de inicio de día y de semana puede ser energía. Entonces actúo en consecuencia de ello. ¿Cómo? Por nutrición, por hábitos de acción o inacción, o sea, ejercicios, por ejemplo. Prioridad de agenda. Es importantísimo esto. Agenda. Bueno, como cada quien la maneja. Hay gente que le gusta más electrónico. Yo no. Pero agenda. Cuando alguien dice, no tengo tiempo, lo que está diciendo es no tengo agenda. No tengo agenda. Y eso no es una recomendación presuntuosa. Es una recomendación humanamente personal. Me consta lo funcional que es. Cuidar tu energía. Y esta es la que habla de el tema de los límites, o profundiza. Tu energía, aprender a decir que no, cosa dificilísima de la que hemos hecho transmisiones y seguiremos haciendo porque es algo que siempre está en la pauta de las consultas que yo recibo. Cuida tu energía. ¿Cómo cuidas tu energía? Limitando las cosas que haces, que haces o permites que se hagan. Las cosas en que te permites que te pongan también. Decir no es dificilísimo. Y muchas veces es fácil en algunos entornos, pero imposible en otros, más personales, donde queremos agradar, donde no queremos que se molesten, donde decir no es cuidarnos a nosotros. Decir no a algo de afuera que no queremos hacer es decir sí a nosotros. Insisto en ello. Y esto se parece mucho a las pautas de la semana pasada porque obviamente estamos relacionados, pero no. Sencillamente es cuidar tu espacio, es cuidarte a ti. Lo pueden condensar en esa idea. Y si yo no me cuido a mí, ¿cómo puedo cuidar a otros? Porque sí, mucha gente también, muchos caemos en esto de que, bueno, pero es que mi prioridad es mi familia, son mis hijos, es mi pareja, es la humanidad, son mis mascotas. Excelente, todo eso es muy hermoso. Pero en la lista de prioridad a cuidar y atender,
tienes que estar tú primero. ¿Por qué? Porque si no, no puedes cuidar al otro. Que es lo que normalmente hacemos y por eso suele ser agotador. Si yo quiero cuidar a mis hijos en todo lo que implica, quiero dar a mi pareja en todo lo que yo siento que tengo que dar, quiero dar a mis padres, quiero dar a mi familia, quiero dar a mis vecinos, quiero dar al mundo, a mi país, a mi ciudad, a mi vecindario. Primero tengo que tener, porque ¿cómo se da lo que no se tiene? Y por eso muchas personas, activistas, que yo los respeto porque también me incluyo allí, se agotan, se funden, se destruyen, se autodestruyen, porque no se cuidan a sí mismos. Entonces está bien dar, pero dar desde el tener. Y para tener hay que darte. Así de sencillo. Entonces tu prioridad tienes que ser tú. Tu prioridad tiene que ser tú para que puedas dar a otros. Y eso funciona con todo. Si te quiere tener dinero para dar, tiene que darse a sí mismo. El pagarse a sí mismo. Si te quiere tener alegría para dar, tienes que cultivar esa alegría. O si no, es una alegría fingida. Entonces, y eso es peligrosísimo. Porque entonces, mientras más se niega lo que realmente está, ocultándola en esa máscara de alegría, más grande la sombra crece cuando se niega. La sombra es como cuando encierras algo en un sótano y crees que ya lo encerraste, ya eso no está. O sea, sonríe, que la vida es todo arco iris. Entonces niego mi tristeza, niego mi rabia y la encierro en un sótano donde crece, crece, crece. En el momento que salga, no tengo ningún control sobre ello. Y por eso vemos como una persona que de repente es el alma del mundo, bien sea en el espectáculo o en la interacción con los demás, cae en una depresión profunda, nadie se da cuenta y termina quitándose la vida. Era el demonio encerrado en el sótano. Entonces hay que darle entrada y validación a todas las emociones. Y para eso hay que cuidar nuestra energía. Agenda un momento para ti. ¿Cómo cuidas tu energía si no tienes espacio para ti, si no tienes tiempo para ti? Hay un ejercicio que yo recomiendo mucho, no lo voy a describir aquí porque el tiempo está corriendo, que es la terapia del espejo. Muchos de mis pacientes y las personas que han ido a mis conversatorios o siguen este espacio ya lo conocen. Si quieren que haga una transmisión solo sobre ese ejercicio y sus beneficios, escríbanmelo, que está por ahí en lista, pero lo puedo adelantar. El hecho es que ese ejercicio es importantísimo en el autocuidado y en la autoconexión consigo mismo. No una vez, eso ha pasado mucho, pero esta vez es la que yo recuerdo puntualmente, alguien que tenía una agenda muy complicada por su nivel de liderazgo en su área, me dijo, atendiéndose conmigo, por lo menos se estaba dando el tiempo para atenderse conmigo, me comenta que no tenía tiempo para hacer ese ejercicio. Hicimos una indagación, busqué yo muchas maneras de ver cómo se colaban en un espacio y sencillamente su conclusión era que no tenía tiempo para ese ejercicio. Hasta que tuve que hacerle la pregunta obligada, ¿tú vas al baño o no? Obviamente su respuesta fue la que cualquiera esperaría, sí. Ok, y cuando vas al baño tienes que sentarte, ¿cierto? Sí. Entonces carga un espejo de estas personas que usan traje, con abrigo, con bolsillos, carga un espejo pequeño que quepa allí y cuando estés en el baño allí sentado lo sacas y haces el ejercicio. O sea, no, ya que no conseguimos el hueco por ningún lado porque tu agenda es muy apretada, ese es un espacio donde tienes que sentarte. Entonces allí lo tienes que hacer. Y la conclusión que siempre le hago, la observación que siempre le hago a las personas que me dicen no tengo tiempo para hacer el trabajo del espejo, cuando se los recomiendo, la observación que les hago es, no es que no tienes tiempo para hacer el trabajo del espejo, es que no tienes tiempo porque no haces el trabajo del espejo. Porque cuando conectas contigo realmente, la agenda y la agenda y la agenda empiezan a sintonizarse. En algunos tarda más, en algunos menos, pero cuando se sintonizan esta agenda con esta y empiezan a realmente a trabajar en sinergia, los milagros ocurren y no lo digo yo. Lo pueden poner a prueba. Y lo he visto pasar tantas veces que puedo decir responsablemente, tengo evidencia. El momento para ti puede ser respirar conscientemente. Mira, es que no tiene que ser el trabajo del espejo, que implica unas afirmaciones y un contacto visual. Respirar conscientemente. O sea, si no tienes tiempo para respirar, estás mal. Entonces hay que buscar ese tiempo.
Y bueno, y si puede ser para cosas más, más personales y agradables, obviamente mejor aún. Leer algo que te dé placer, caminar, abrazar a alguien que quieras, conversar con alguien con quien quieras conversar, atender algo que tengas desaprendido, tus plantas, tu escritura, lo que sea. No trabajo, o sea, esto es tiempo para ti. Y sí, hay gente que trabaja es lo que ama y eso no es trabajo. Lo sé, yo sé lo que es eso. Pero eso también necesita tener una pauta de espacio para ti. De hecho, la verdadera alegría de trabajar lo que amas es que tengas tiempo para ti. Cuando alguien trabaja lo que ama, se supone, y así suele ser, que empieza a prosperar, empieza a haber más abundancia, y eso va comprándote tiempo. Pero si caes en la rueda de que entonces mientras más entra, más quieres, y te desatiendes a ti en algún momento, eso puede terminar colapsando. Y termina colapsando. Que hay personas que tienen 30 años. Bueno, hay colapsos que pasan 30, 40 años después. Pero cuando pasan, pasan. Porque entonces si hay erosión, mientras más tiempo lleve esa erosión creciendo, obviamente la implosión y las grietas son más grandes. Por lo tanto, la destrucción es más profunda y se hace sentir mucho más. Revisa tu diálogo interior, autoobservación, importantísimo, importantísimo. Cuando ustedes se encuentran con alguien que quieren o quieren orientar a alguien, un niño, un adolescente, alguien que ustedes aprecian, suelen ser muy amables, ¿cierto? Cuando alguien pierde algo o alguien querido, ustedes son muy, muy empáticos, suelen ser, quizá algunos no tanto, pero suelen ser. Entonces es la palabra de amabilidad, no estás sola, ¿qué necesitas? Te abrazo, pero con ustedes lo hacen. Posiblemente muchos me digan que sí, también el autoengaño. Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Lo hacen constantemente? ¿Lo hacen con mucha regularidad, con la regularidad que requiere realmente? La mayoría de las veces la respuesta es no. Y se los dice a alguien que lo tuvo que confirmar, tuvo que verse un día al espejo y decirse mirándose sincero a los ojos, te perdiste, hermano, te perdiste. O sea, te perdí. Me alejé de ti, que te perdí. Y tuvo que volver a enfocarse en recuperar esa conexión. Esa es la respuesta que más vamos a escuchar, porque es la verdad. La sociedad está cimentada sobre eso, sobre lo desconectivo, sobre lo evasivo. Entonces, ¿qué tan amables son con ustedes? Y si cuando ustedes empiezan a revisar ese autodiálogo, se van a dar cuenta lo terriblemente severos que son. Y muchas veces lo que dicen es lo que escucharon desde pequeños. Yo digo muchas veces, pero eso prácticamente siempre. No puedes, siempre tú no sirves. Cada quien que haga su propia lista. Cuando uno empieza a autoobservarse, puede ser doloroso, pero también liberador. Se da cuenta de la cantidad tremenda de basura que tiene en la apreciación de uno mismo, en el autoconcepto. Y no se habla como le hablaría a alguien que uno quiere, por lo tanto, la conclusión podría ser que uno no se quiere tanto. Y por eso las adicciones, por eso el priorizar otras cosas que no son las que nuestra alma nos pide y así. Entonces todos ven cómo todo tiene una razón, ¿no? Entonces revisar ese autodiálogo y obviamente cultivar el correcto y positivo autodiálogo. Aquí no estamos hablando de cosas relacionadas con la autoayuda, esta extrema ilusoria no. Yo también he pasado por allí y sí tiene sus cosas maravillosas, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando algo niega una parte de nosotros, no nos acerca, nos aleja. Entonces eso de sonreír todo el día, olvídense de eso. También se vale fruncir el ceño, también se vale llorar. Todo eso es parte de nosotros. El tema del problema es cuando nos quedamos allí, con el ceño fruncido. Ahí sí hay un problema. Y la quinta, rodéate de cosas y personas que te nutran. La autorrevisión implica también eso, de quién me rodeo y de quién no solamente son las personas cercanas. Es lo que veo, es lo que leo, es lo que oigo. Entonces, ¿de quién me estoy rodeando?
puedo hacer un inventario de quién me estoy rodeando, qué veo, qué leo, a quién escucho, con quién hablo, qué contesto, y pongo en el otro lado lo que yo quiero para mí. Si seguramente lo que quiero para mí es felicidad, bienestar, prosperidad, riqueza, éxito, ok, entonces cuando sopeso estas dos cosas, casi siempre termino dándome cuenta porque no estoy acá en lo que quiero. Entonces hay que revisar lo otro, atenderlo y modificarlo. Hay una frase con la que quiero cerrar, una frase, no frase vacía, una parte de una carta, escrita por Charles Chaplin, famoso actor, yo lo adoro, que deja claro este punto. Dice, esta es una cita solamente de la carta: cuando empecé realmente a quererme, me liberé de todo lo que no era sano para mí. Alejé de mí comidas, personas, objetos, situaciones y sobre todo aquello que siempre me hundía. Al principio lo llamé egoísmo sano. Mucha gente lo va a llamar así también, le va a decir egoísta y para ustedes contar. Meto allí paréntesis. Pero hoy sé que eso es amor propio. No es olvidarse de los demás, pero peor aún es olvidarte de ti. Aquí quienes me conocen no saben, no se promueve el egocentrismo, no se promueve la cultura egoica, se promueve la cultura conectiva y colectiva. La visión de que todos somos uno, esa es por lo menos mi manera de verlo. De lo importante que es entender que lo de afuera habla de mí. De lo importante que es entender que soy corresponsable en todo lo que me sucede. Corresponsable, no culpable ni coculpable. Corresponsable, que es distinto. La culpa ata, limita, desgracia y lo que hace es etiquetar y justificar. Eso es la culpa, eso es lo que hace la culpa. La responsabilidad invita a intervenir, invita a actuar. Porque si yo me acepto responsable y acepto que tengo responsabilidad de mi realidad, también acepto que yo soy la única persona o una persona clave que puede cambiar eso. Llévense eso, digiérenlo, y soy todo oído por acá o por mis vías de conexión. WhatsApp 0424 más 58 si están fuera de Venezuela. 424-206-7770. Mi correo elviscanino@gmail.com. Este video queda aquí en Instagram y queda montado también en YouTube, que también se llama la cuenta Elvis Canino Doula, igual que la cuenta de Instagram. Doula, que se pronuncia Dula, pero se escribe Doula. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Que estén bien.